Hola, en el video de hoy vamos a abordar las cuestiones relacionadas con la organización de Argentina. Primeramente vamos a ver cómo estaba conformada la Argentina, porque hacia el año 1853, que es el año en que se sanciona la Constitución, Argentina estaba dividida en dos. Como ves en la imagen de la pantalla, vemos dos banderas. Una es la de la Confederación Argentina y la otra es el Estado de Buenos Aires. Así que a partir de ahí vamos a desarrollar algunos acontecimientos importantes que sucedieron en la historia de nuestro país. Como podemos observar en el mapa, las provincias que están pintadas con verde pertenecían a la Confederación Argentina y el territorio que está pintado con un color amarillo pertenece al Estado de Buenos Aires. El resto del país que no está pintado es territorio que estaba bajo dominio de los pueblos originarios, ¿sí? Ese territorio aún no estaba formando parte de lo que hoy conocemos como República Argentina. Recordemos que la Confederación Argentina estuvo al mando del general Justo José de Urquiza, ¿sí? Y posteriormente, en el año 1860, estuvo a manos de Santiago Derqui. Y en el estado de Buenos Aires, en el año 1860, asume la gobernación Bartolomé Mitre. ¿Sí? Acá había dos territorios que estaban completamente divididos. Hacia el año 1859 se obliga de alguna manera a que Buenos Aires se una a la Confederación por la razón o por la fuerza, lo cual es tomado por Buenos Aires como una declaración de guerra. El 23 de octubre de 1859 se da una batalla que es la batalla de Cepeda, en donde triunfa la Confederación. Después de eso se firma un pacto que es el Pacto de San José de Flores, por el cual Buenos Aires se compromete a incorporarse al Estado argentino bajo ciertas condiciones y previamente una reforma constitucional que atendiera el punto de vista de los porteños. Recordemos que uno de los puntos de conflicto era la cuestión de la aduana, de los impuestos, ¿sí? Porque había un reparto en donde Buenos Aires quería que no fuera tan equitativo este reparto. Finalmente, en el año 1860, se produce un cambio en donde la Argentina pasa a denominarse República Argentina. Pero a pesar de esto, la unificación todavía no se daba. La guerra entre Buenos Aires y la Confederación continuó, ¿sí? Durante todo este tiempo. Ahora vamos a ver qué sucedió finalmente. En septiembre del año 1861, Urquiza y Mitre volvieron a enfrentarse en la batalla de Pavón. Las fuerzas de Urquiza fueron derrotadas y Mitre siguió avanzando en el territorio hasta llegar a Rosario y lograr la renuncia de Derqui, que en ese momento era el presidente de la Confederación Argentina, ¿sí? La recién llamada República. Y de esa manera, después de esta renuncia, Mitre asume la presidencia de la República en forma interina. De este modo, se abre el camino hacia la unificación del territorio, pero esta vez gestado desde Buenos Aires. Bien, a principios del año 1862, las provincias acordaron la unidad y delegaron la autoridad en Mitre. Entonces, de esa manera fue el primer presidente de la Argentina unificada. Como presidente, él creó el sistema fiscal y el sistema jurídico, ¿sí? Eh, en relación a la cuestión jurídica, él se encargó de la redacción del Código Civil, ¿sí? Que finalmente se produce en la siguiente presidencia, que es la de Sarmiento. Durante este periodo se estableció la Corte Suprema de la Nación y para darle base independiente, el presidente nombró a jueces opositores. Durante este tiempo de presidencia de Mitre no existió una unidad monetaria,
ni tampoco existió un banco nacional. Las provincias utilizaban plata cordobesa o boliviana, mientras que en la capital se utilizaba el papel moneda. Los años en los que se extendió la presidencia fue entre 1862 y 1868. Ahora vamos a ir estudiando un poco qué conflictos surgieron durante la presidencia de Mitre. Con Mitre comenzó la construcción de un Estado nacional y de ciertas estructuras como lo estábamos nombrando recién. Pero el gobierno estaba atravesado por un montón de luchas hacia el interior de las provincias. Y eso llevó a que se produjeran rebeliones. Las primeras rebeliones se produjeron en La Rioja, Tucumán, San Luis y Catamarca. Entre 1862 y 1863, el caudillo riojano Ángel Vicente Peñalosa, que vemos en la primera imagen, se sublevó contra el gobierno de Mitre y enfrentó con sus tropas, que eran gauchos, al ejército enviado por el gobierno para restablecer el orden. El ejército nacional venció al ejército de este caudillo y Peñalosa fue muerto, o sea, lo mataron. Más adelante en el tiempo, entre 1866 y 1867, otro caudillo llamado Felipe Varela, que también era de Catamarca, se levantó contra el gobierno nacional. Este caudillo luchaba por las autonomías provinciales, es decir, el poder de decisión de cada provincia, porque con la unificación el poder quedaba delegado en la autoridad del presidente. Bueno, en esta oportunidad también fueron derrotadas las tropas de los caudillos y él no llegaron a matarlo, él logró huir a Chile. La última rebelión ocurrió en el año 1870 en Entre Ríos y fue liderada por Ricardo López Jordán. Los rebeldes en esa oportunidad asesinaron al gobernador Urquiza, a quien acusaban de haber traicionado a la causa federal, y López Jordán, que era el caudillo, quedó como gobernador. Vamos a seguir avanzando un poco más en la historia sobre los distintos conflictos que se fueron presentando. Otro de los conflictos que atravesó la presidencia de Mitre fue la Guerra de la Triple Alianza. En 1865, nuestro país participó en un conflicto armado contra el Paraguay. Pero todo comenzó cuando Brasil intervino en la Guerra Civil Uruguaya que se había desencadenado en 1863. El presidente de Paraguay, Francisco Solano López, respondió declarando la guerra a Brasil. La negativa de Mitre a permitir el paso de las tropas paraguayas por el territorio correntino derivó en la invasión de Corrientes por el ejército paraguayo y en la declaración de guerra a la Argentina. En mayo de 1865, Brasil, Uruguay y Argentina firmaron el Tratado de la Triple Alianza, por el cual acordaron una alianza contra el Paraguay. La guerra a la Argentina le supuso un gran esfuerzo y tuvo muchas consecuencias internas, no solamente a nivel económico, sino también a nivel de las internas políticas que había, porque como vimos recién, había muchos conflictos a nivel interno. Entonces, este fue uno de los acontecimientos más importantes que marcaron a la presidencia de Mitre. Hacia el año 1868 hubo elecciones y quien salió elegido como presidente fue Domingo Faustino Sarmiento, quien asumió el 12 de octubre de 1868. Su mandato, al principio, estuvo marcado por una situación muy delicada a nivel político. Recordemos recién que habíamos visto que existían conflictos a nivel interno con los caudillos que se levantaban en armas para enfrentar al poder de Buenos Aires, y a eso se le sumaba la guerra contra el Paraguay, que la acabamos de ver también, lo cual hacía que estuviera en una situación muy delicada a nivel político y también a nivel económico, porque todos esos enfrentamientos llevaban un alto costo a nivel
de deudas que se generaban. Entonces, en ese contexto, la presidencia de Sarmiento intentó implementar un proyecto civilizatorio de modernización a nivel cultural y económico de nuestro país, aplicando políticas inmigratorias, es decir, permitiendo y promoviendo la inmigración de personas que vinieran de otros países, sobre todo de Europa, ¿sí? De las regiones de España, de Italia. También tenía un programa educativo porque fue uno de los presidentes que más impulsó la construcción de escuelas, las escuelas normales, que eran las formadoras de docentes, bibliotecas. Entonces, tenía un plan muy grande a nivel educativo, porque recordemos que en ese momento en el país no había tantas escuelas, entonces la llegada de este programa significó que mucha gente tuviera acceso a la educación. Y fue uno de los presidentes que dio un impulso muy grande al tendido de los ferrocarriles para que pudiera llegar a mayores puntos en el país, multiplicando las comunicaciones, los caminos, y eso produjo que hubiera una infraestructura mucho mayor de la nación argentina y que fuera creciendo a la par de que iba creciendo la población, obviamente. Bueno, posteriormente a Sarmiento, en el año 1874, Sarmiento fue sucedido por Nicolás Avellaneda. Su presidencia se extendió desde el año 1874 a 1880. Esta presidencia estuvo marcada por levantamientos contra el gobierno, tal como habíamos visto que había ocurrido con la presidencia de Mitre, y también ocurrieron levantamientos en la presidencia de Sarmiento. Sí, porque todavía había tensiones en este proceso de unificación del país. Además de esto, otra de las cuestiones que marcó la presidencia fue la fuerte crisis económica que atravesaba el país, porque recordemos que todos estos levantamientos que estábamos nombrando recién, que ocurrían en el interior de nuestro país, implicaban un gasto económico, el tener que preparar ejércitos y tropas para ir a combatir. Pero también recordemos que la guerra contra el Paraguay, que también la habíamos mencionado, produjo serias dificultades económicas y en esa época hubo una epidemia de fiebre amarilla que también había empobrecido a nuestro país. Entonces, todas esas cosas hacían que nuestro país sufriera una crisis económica importante. Pero Avellaneda supo seguir con esta propuesta que había nacido con la presidencia de Sarmiento de modernizar el Estado y desarrollar nuevas instituciones y nuevos programas. Así que en su presidencia se preocupó por el desarrollo de las vías ferroviarias, ¿sí? Las del tren, que pudo lograr que llegara hasta Tucumán y se inició la construcción de la línea hacia Mendoza. También, como Sarmiento, impulsó la inmigración, ¿sí? De las personas que provenían de países de Europa, principalmente de España y de Italia, y la colonización. Frente a esto, la colonización quiere decir la conquista de nuevos territorios, porque recordemos que nuestro país, como habíamos visto en el mapa al principio, las provincias del sur de Argentina estaban ocupadas por los pueblos originarios. Entonces, este gobierno se encargó de establecer una ley y de organizar un ejército que primero estuvo al mando de Adolfo Alsina y después del general Roca para encargarse de colonizar nuevos territorios. Entonces, todo esto, el crecimiento de las colonias, la llegada de inmigrantes, la mejora en las comunicaciones y la protección económica, ¿sí? Que se fue trabajando durante su gobierno,
contribuyeron a que se desarrollara el espacio rural. Y finalmente, en 1878, se iniciaron las exportaciones de cereales a Europa, porque hasta ese momento Argentina compraba cereales a otros países del mundo. Y todo este desarrollo le permitió desarrollarse económicamente, ¿sí? Y venderle a otros países lo que podía producir. Ahora vamos a ver bien en qué consistieron estas campañas para conquistar nuevos territorios, ¿sí? Para concluir esta parte del video. Hacia el año 1877, en la presidencia de Nicolás Avellaneda, se organizó la conquista de nuevos territorios, como te decía recién. Para asegurar la nueva frontera se desarrolló una estrategia defensiva que consistía en la construcción de una línea de fortines unidos, ¿sí?, por una gran zanja. En el año 1878, el nuevo ministro de Guerra, Julio Argentino Roca, desarrolló una nueva estrategia en la lucha contra los pueblos originarios. Esta nueva estrategia se llamaba Campaña al Desierto, ¿sí? Porque eran tierras que no estaban pobladas todavía más que por los pueblos originarios. Mediante esta expedición se logró sumar 15.000 leguas de territorio, lo que equivale a más de 70 kilómetros de territorio, y capturaron a 14.000 habitantes de los pueblos originarios del sur. Eso es lo que se logró mediante esta estrategia militar. Hasta acá el video de hoy, repasando un poco de los primeros presidentes en el proceso de unificación nacional. Espero que te sea de utilidad la información y nos encontraremos en un próximo video.